Bienvenidos a este taller que hemos preparado en Viterbit un poco para, bueno, estamos todos, yo creo, incluso un poco cansados en general de escuchar hablar de inteligencia artificial, pero la idea es que hoy no solo escuchemos hablar sobre inteligencia artificial, sino que de verdad aprendamos qué aplicaciones puede tener para los recursos humanos en general y para el reclutamiento en particular. Entonces, para ello, pues nos hemos traído a dos personas que saben y bastante del tema. Por un lado tenemos a Ramón, que es la persona que va a impartir el taller. Él tiene una newsletter en concreto sobre inteligencia artificial y recursos humanos que se llama hrguru.ai, que para los que no las conozcáis os la recomiendo un montón porque todas las semanas pues bueno, va pasando información súper interesante y además súper actualizada porque Ramón me consta que vamos a llamarlo un friki, ¿no?, de la inteligencia artificial para recursos humanos. Totalmente. Y la verdad es que es un crack, sabe muchísimo del tema y yo creo que hoy, me voy a poner un poquito grande, yo creo que hoy vamos a aprender un montón de cosas sobre inteligencia artificial para recursos humanos y sobre todo lo que os digo, tened a mano papel y boli para los que seáis old school y las notas abiertas para tomar nota porque vamos a aprender muchas cosas. Así que nada, Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos con nosotros a Dimitri, que es el CEO de Viterbit, otra persona que también sabe mucho sobre inteligencia artificial porque al final, pues bueno, ha desarrollado un software que es el nuestro, que es Viterbit, que bueno, es un software para ayudar a los reclutadores a facilitar todo su proceso de selección y el management de talento en general. Y por supuesto tiene inteligencia artificial, así que Dimitri, bienvenido. Muchas gracias, Marina. Encantado de estar aquí. Y ahora mismo le dejo la palabra a Ramón porque, bueno, va a ser el que va a hacer de profe hoy. Así que, Ramón, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Marina, y gracias, Dimitri, por acompañarme. Bueno, yo soy Ramón Egea, ahora me presento un poquito más. Gracias a todos los asistentes. Y sí, básicamente en pantalla veis un poco la orientación que queremos que tenga esta sesión, este pequeño webinar, que básicamente, bueno, lo hemos titulado "Esto no es un taller más sobre inteligencia artificial", y te enseñamos a usarla de verdad desde recursos humanos, ¿vale? Porque me conozcáis un pelín, pues yo me llamo Ramón Egea, como os comentaba, 40 años, papá de una niña de 3 años y medio, vivo aquí en Madrid. Me considero a mí mismo, tengo como doble vida profesional, por así decir. Por un lado, pues me he dedicado durante muchos años a Tech Talent Acquisition, he creado equipos de talento, o sea, de Tech Talent Specialist y los he dirigido y he trabajado como headhunter externo para pues muchos clientes tanto de aquí como de europeos y americanos. Y por otro lado, estoy muy metido en el mundo de las aplicaciones de la inteligencia artificial en recursos humanos. Creé, como ha contado Marina, y muchas gracias y perdón por el pequeño spam, creé una newsletter que se llama hrguru.ai, que a los que no la conozcáis os invito, por supuesto, a visitarla y a suscribiros, donde hago contenido semanal pues, de aplicaciones muy sencillas y muy prácticas de cómo podemos utilizar inteligencia artificial en recursos humanos, básicamente. Entonces, en base a ese friquismo, como bien comparto, como ha dicho Marina, pues empecé a crear contenido, entré bastante pronto, llevo ya casi 6 meses en el asunto, cuando casi nadie le estaba prestando atención, porque estaba justo recién salido ChatGPT, y ha generado pues eso, bastante repercusión, hasta tal punto pues que gracias a Dios me he posicionado en el mercado de inteligencia artificial para recursos humanos y soy profe en algunas instituciones sobre esta materia. Es una materia como muy nueva, y parece mentira pues ser profe de algo así, pero bueno, aquí os cuento pues que por ejemplo trabajo para la Cámara de Comercio de Valencia, para la Europea de Madrid, para la Girocamp. También internacionalmente, trabajo para un centro de negocios que se llama TIP Group en Latinoamérica. Y en definitiva, pues es un tema que me encanta, así que voy a intentar transmitiros mi entusiasmo y mis ganas en relación a este asunto. Ramón, perdón un segundo Sí. que te interrumpa, solamente por dar contexto a las personas que estaban siguiendo. Nosotros nos pareció interesante organizar esto con Ramón porque la realidad es que siempre estamos dando el coñazo por redes y por todo nuestro contenido que realizamos sobre el impacto que podría tener inteligencia artificial para optimizar procesos de HR, ¿no? Pero claro, nosotros somos productos, somos tecnología, entonces es un poco trampa. Entonces estábamos buscando referentes o gente realmente del otro lado, es decir, del lado de atracción de talento y gestión de procesos de recursos humanos, que la estuviesen usando de verdad y que además lo hubiesen dedicado mucho tiempo a ver el impacto real que tenían.
Y justo el formato que comentaba Ramón anteriormente y el que presentaba Marina es justo porque hemos visto que prácticamente todos los webinars que hay, todo se queda en la teoría. Deberías utilizar ChatGPT. ChatGPT te ahorra 3 veces el tiempo, no sé cuánto. Pero no vemos en la práctica esto cómo se puede hacer. Entonces hemos preparado junto a Ramón este taller específicamente que vais a ver. Por eso Marina hacía hincapié en que tuvierais papel y lápiz. Que espero que no tengáis papel y lápiz si estáis atendiendo un curso de inteligencia artificial, pero en caso de que lo tengáis, que anotéis porque realmente las cosas que vamos a comentar van a ser cosas tan específicas como incluso prompts de ChatGPT, cosas muy, muy particulares. Por tanto, yo estaré, porque estoy también, y solamente por contaros, además de lo que comentaba Marina, que nosotros hemos desarrollado también tecnología para tema de selección y utilizar la inteligencia artificial, también porque me interesaba mucho, vimos un poco lo que estaba haciendo Ramón y el conocimiento que tenía, y también lo estoy haciendo como una manera más de intentar debatir un poco algunas de las ideas que tiene y que hacen la presentación, por poner también en contexto. Si tenéis algunas preguntas, por favor, no dudéis en hacérnoslas llegar a través del chat, para nosotros poder hacer esto un poco más dinámico. La idea de esto es como si fuera clase práctica, ¿vale? Ya no es la parte teórica, es la clase práctica. Así como lo que Sí, sea. lo he dejado en el chat, efectivamente, como dice Dimitri, y yo voy a estar aquí todo el rato filtrando, así que cualquier pregunta, lanzadla por ahí y o bien la vamos metiendo durante el taller de Ramón, o bien al final dejamos un espacio y respondemos todo. Venga, vamos Estupendo. al lío. Para pequeña apreciación, y que me ha ayudado mucho Dimitri que me has dado ese capote, como decimos en español, en España. Evidentemente no he utilizado esto solo con una perspectiva académica o divulgativa, sino que también he tenido la oportunidad de, uno, implementarlo en empresas y dos, en mis propios negocios como Headhunter, etcétera. Entonces, por eso creo que la charla puede tener ese jugo de decir, oye, vamos a ver cómo esta inteligencia artificial se usa en el mundo real para sacar el partido y para que funcionen mejor las cosas en este apartado. ¿Vale? Yo voy a poner Sí. a hacerte preguntas como si yo fuera cualquiera de los espectadores y no tuviera ni idea prácticamente de nada, sobre todo para que preguntas que nos suelen hacer, de hecho, a nosotros mucho, que yo creo que son bastante comunes. Entonces, así lo hacemos un poco más dinámico seguramente. Estupendo, genial, estupendo. Este es un poco el esquema que voy a seguir, ¿vale? Es una presentación, no sé si, creo que sí que veis que son 70 slides, es muchísimo. Es bastante contenido, pero vamos a organizarnos, o me voy a organizar para contar todo de una manera fresca, sencilla, rápida y que todo el mundo entienda, pero por supuesto con el mayor nivel de interactividad posible. En caso que no entendáis nada o algo en particular que vaya comentando, pues para eso estamos. Pues eso, vamos a empezar con unos conceptos y técnicas básicas sobre inteligencia artificial y ChatGPT. Vamos a hablar de, pues eso, de reclutamiento, selección y la cadena de valor del denominado talent acquisition o adquisición de talento. Y desde ahí vamos a desglosar cómo la inteligencia artificial sirve para la fase de toma de requisitos, cómo la inteligencia artificial sirve para la fase de inbound, recruitment, o recibimiento de candidaturas, cómo sirve para la fase outbound o búsqueda directa, tanto en su vertiente de creación de pools de candidatos como en su vertiente de outreach, o sea, de comunicación con los mismos, y luego también una pequeña sección sobre inteligencia artificial para selección, ¿vale? Para la parte de evaluación de candidatos, ¿vale? A mí siempre que hago estas charlas me gusta explicar estos conceptos básicos porque luego porque mucha gente se acerca a la inteligencia artificial y no los conoce, no los entiende y entra y se pone a leer cosas y documentaciones y de repente se pierde porque hay mucho slang. Y a mí me gusta explicar los 4 o 5 conceptos básicos que hay detrás de la inteligencia artificial y de la interacción con ChatGPT y el resto de tecnologías afines para, digamos que como para fijar el tiro y construir un entorno de consenso y de conversación sencilla, ¿no? Entonces, cuando entras en inteligencia artificial siempre vas a oír prompting, prompt engineering, etcétera, esto que suena así como muy para ingenieros y para frikis como yo, pero ¿qué es esto del prompt? Pues básicamente un prompt son los comandos que le damos a ChatGPT o tecnologías de inteligencia artificial para obtener resultados, ¿vale? Una cosa chulísima que tiene ChatGPT es que entiende el lenguaje natural, es decir, que a diferencia de hace muchos años cuando la inteligencia artificial era todo para programadores, pues hoy en día si abres ChatGPT puedes preguntarle en tu idioma materno o en inglés o como quieras y te va a contestar y vas a poder interactuar, lo cual es muy chulo y sigue siendo prompting.
¿Vale? Hoy en día, por cómo están alimentadas estas máquinas, estos sistemas, todavía funciona mejor y de los resultados son más ricos en inglés, por lo tanto conviene en inglés y de hecho algunos ejemplos os lo pongo en inglés, aunque los traduciremos en directo. ¿Vale? Todo el mundo puede sacarle partido a la inteligencia artificial interactuando con un lenguaje humano, pero existen técnicas específicas para obtener mejores resultados que es el prompt engineering, ¿no? Hay maneras de interactuar con esta máquina o con esta inteligencia artificial y hoy asociaremos algunas pues, para poder sacar más partido y en definitiva pues, ser más eficaces con la misma. Más cosas importantes e interesantes. ChatGPT, que es un poco el corazón de la presentación, a día de hoy no está conectado efectivamente a Internet. ¿Vale? Solo conoce del mundo hasta el 2021, así que no conviene pedirle información actualizada. ¿Vale? A mí me gusta utilizar el concepto de conocimiento estable, ¿vale? Porque ChatGPT es especialmente bueno con el denominado conocimiento estable, es decir, constructos de información que llevan toda la vida y que no han cambiado desde el 21 hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizas ChatGPT en este estilo, dime la lista de empresas que trabajan actualmente con Ruby on Rails, no te va a dar un buen resultado y de hecho ChatGPT es consciente de que no te lo da y te avisa, ¿no? Pero si, por ejemplo, le dices, dame la lista de las 10 mejores prácticas para la incorporación de empleados o para onboarding, sí que te lo va a dar porque es, entre comillas, es un conocimiento estable en el tiempo y que no se ha alterado en los últimos años. Este pequeño disfuncionalidad que tiene de momento, que será corregida seguramente en pocos meses, se ve compensada en gran medida porque no solo es capaz esta tecnología de trabajar como una máquina de consultas en la que tú le preguntas algo y te da respuesta, sino que es capaz de elaborar información que existe, cosa que no puede hacer, por supuesto, Google o otros motores de búsqueda clásicos, ¿no? Aquí me gusta poner este ejemplo que es muy chorra, pero que ejemplifica muy bien esta capacidad de construir conocimiento estable, ¿no? Tú llegas a ChatGPT y le dices, he llegado a casa y en la nevera solo tengo espárragos, alcachofas y chocolate, sugiéreme recetas para hacer un plato digno de los restantes de lujo, eso a Google no se lo podrías decir, ¿no? Y ChatGPT tiene la capacidad de un montón de información sobre cocina, sobre cómo mareas esos ingredientes tan extraños y es capaz de avisándote de que es una combinación muy rara de esos conocimientos. Así que estos 3 puntos son importantes para que tengáis en cuenta a la hora de acercaros a la inteligencia artificial. Más conceptos básicos. ChatGPT tiene la capacidad de aprender, ¿vale? Podemos cargar información para que la procese y así sobreponernos de esa no actualización con Internet en el momento actual. De hecho, los mejores resultados se obtienen cuando conoce nuestro contexto. Aquí caben 2 advertencias, ¿vale? Una, ChatGPT solo recuerda información en cada chat que abramos con él. De momento no procesa, en una utilización natural, no procesa el conjunto de interacciones, es decir, que abrimos un chat, le tenemos que explicar las cosas como si fuera una persona mayor, aunque ahora explicaré un par de trucos para sobreponernos de esa limitación. Y una segunda advertencia en cuestiones de privacidad, seguridad, etcétera, no compartáis nunca con ChatGPT información confidencial, compleja, mala, o sea, peligrosa de vuestra compañía o de vuestro entorno personal. O sea, la fórmula del éxito es darle a ChatGPT la información que estéis dispuestos a publicar online, ¿vale? Porque ellos prometen que la van a procesar y que nunca se sabrá de la misma, etcétera, pero es una tecnología increíblemente innovadora y no sabemos hacia dónde irá el futuro, entonces os recomiendo que no toméis riesgos en ese aspecto, ¿no? Más conceptos. ChatGPT tiene básicamente 3 modos de uso, ¿vale? El interactuar directamente con la consola, con el chat, como seguramente habéis hecho todos y todas. Conectarlo, esa es la primera. La segunda, conectarlo manualmente a otra aplicación vía API. Básicamente ChatGPT tiene una API en la cual tú la puedes conectar manualmente a otra aplicación para que desde esa aplicación te haga las consultas, ¿vale? O utilizar una aplicación que ya está conectada a ChatGPT. En plan, tú estás utilizando la tecnología y no has necesitado conectarla, pero está conectada por detrás. Hay muchas aplicaciones que hacen esto. En la mayoría de los casos es la propia aplicación la que te guía para que lo conectes tú mismo con tu propia API o para que la conecte con una que tienen ellos grande, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quedaros como que existen tres maneras de interacción con esta tecnología. Ya hemos repasado conceptos básicos que me gusta contar y ahora vamos a ir con técnicas básicas. El prompt engineering es una ciencia emergente, pero vastísima, ¿vale? Es decir, a partir de
desde que ha nacido bueno, desde que se ha popularizado la inteligencia artificial, pues ha empezado una corriente de conocimiento y técnico muy fuerte. Hay muchísimas técnicas, si os interesa, pues os invito a que pongáis Prompt Engineering en internet y busquéis, pero yo os voy a contar la que para el usuario de a pie medio o sea, es el 80% de la potencia que podéis sacar a esta tecnología es a través de los megaprompts. A mí el megaprompt es un nombre que me parece horripilante y parece como de flipado, siempre que hablo de megaprompt pues me miran raro, pero básicamente el megaprompt consiste en solicitar a ChatGPT información utilizando esta estructura, ¿vale? Es decir, tienes que indicar la persona bajo la que quieres que actúe, la tarea que le quieres dar, los pasos que quieres que siga, el contexto y las restricciones, etcétera, que quieres que tenga en cuenta a la hora de desarrollar la tarea, el objetivo final y el formato, ¿vale? Esto, pues, os pongo un ejemplo. Está en inglés, pero os lo traduzco. En un megaprompt en el que le digo, persona, actúa como un profesional altamente cualificado en crear policies de onboarding, ¿no? O políticas de onboarding. Task, crea un email de bienvenida a nuevos empleados. Pasos, debe incluir una bienvenida calurosa, un mensaje general de bienvenida y al final del email una invitación para contactar con el departamento de HR si tienes algún tipo de duda. Contexto, todos los empleados que van a recibir este email son developers de software y acaban de llegar a Madrid habiéndose movido desde sus ciudades. El email debe tener un tono de bienvenida, debe ser informal y utilizar el lenguaje típico de los desarrolladores de software. El objetivo es que se sientan bienvenidos y el formato es que tenga unas palabras, ¿no? Entonces, de esta manera, ChatGPT es capaz de darte un resultado bastante increíble para poder utilizar de una manera mucho más profesional. Yo siempre doy estos consejos, aunque la mejor estructura posible de iniciación a ChatGPT o de interacción con ChatGPT es el megaprompt, incluso haciendo el megaprompt más genial del mundo, no te va a dar siempre los mejores resultados. Así que, bueno, básicamente os doy dos consejos. Uno, o dos consideraciones a tener en cuenta con esto de megaprompt. Es una herramienta muy chula como para, o un modo de interacción muy chulo para sobrepasar el síndrome del folio en blanco. Muchas veces, yo cuando asesoro a empresas o a particulares para utilizar ChatGPT, me dicen, es que no sé qué decirle, ni cómo pedírselo, etcétera. Si tú tienes una estructura de estas características, siempre vas a poder decir, vale, ya sé cómo lo puedo entender, etcétera. Entonces, el concepto es que te ayuda a amueblar la cabeza para interactuar con la tecnología. Y luego, la fórmula del éxito para conseguir los mejores resultados vía megaprompt es, uno, leamos atentamente los resultados y tenemos que ser muy exigentes con esta tecnología y darle feedback y repetirle ejemplos y decirle, pues lo quiero así, asado. Mucha gente se me frustra porque dice, los resultados son muy genéricos, son muy feos, incluso utilizando megaprompts, pero está investigado que los mejores resultados se consiguen a través de una segunda y tercera interacción. Es decir, ChatGPT es capaz de recibir feedback en base al megaprompt que le has dado y la respuesta que has recibido le puedes pinchar para que la mejore. Así que si haces 2 o 3 interacciones dándole el feedback que tú quieres, pues obtendrás los mejores resultados. Así que megaprompt a partir de ahora para interactuar con ChatGPT. ¿Vale? Hay una cosa curiosa de lo que estabas comentando, Ramón, que es que nosotros nos hemos encontrado con varios clientes que siempre nos dicen, oye, efectivamente lo que decías es que los resultados son feos, por ejemplo. Nosotros dentro de la herramienta tú puedes, por ejemplo, por poner un ejemplo, generar job description, que sé que lo vas a ver en algún punto, automáticamente y la gente dice, oye, a veces el resultado es un poco feo. Nosotros decimos que obviamente puedes iterar varias veces para intentar mejorarlo y siempre llegamos a lo mismo. Dice, vale, ok, si es un poco feo, normalmente ¿cuál es la solución que tienen los clientes? Dice, no, yo normalmente tengo las plantillas ya creadas y copio y pego siempre el mismo texto. Le digo, vale. Entonces, a cambio de tenerlo bonito en este caso, supuestamente, tienes exactamente el mismo, se convierte en genérico. Tienes exactamente la misma descripción, el mismo texto para cualquier cosa. Entonces, realmente, lo que te permite ChatGPT es que puedes convertirlo en que no sea genérico y además puedes hacer que sea bonito. Por tanto, realmente es mejor utilizar esto que utilizar una plantilla donde copiar y pegar directamente. Claro, la mejor metáfora para transmitir cómo funciona esta cosa tan loca y tan marciana que tenemos entre manos, que parece que nos la da un extraterrestre, es que es plástica, es voluble, ¿vale? Y se aprovecha del conocimiento que le das y de todas las interacciones continuas que le vas dando para ir entendiendo lo que necesitas. Entonces, difícilmente se obtienen resultados a la primera, incluso con megaprompt, y la fórmula del éxito es pensar que es una especie como de experto que a veces no es
no es muy listo y necesita de nuestro feedback para ir modelando la respuesta que necesitas. En ese sentido, lo mejor es eso, segundas, terceras interacciones, feedbacks, ejemplos de cómo quieres que te dé las cosas para darte los mejores resultados, ¿vale? Haciendo alusión continuando con las técnicas, antes os he comentado, ChatGPT es capaz de aprender, por lo tanto podemos alimentar a la bestia, ¿vale? Perdón la metáfora. Hay dos maneras de alimentarla. Una, con textos cortos, pues por ejemplo, un ejemplo que para una empresa con la que estoy trabajando, te doy la misión, visión y valores de mi universidad y que te la aprendas. Aquí tu texto le copias la misión, visión y valores de la universidad, no respondas nada, no expliques el texto porque si no muchas veces se iría a traducírtelo o a sintetizártelo y a partir de que le das ese comando y esa información ya sabe de eso y ya puedes interactuar con ello. Sí, eso sirve para textos cortos hasta 8.000 caracteres. Para textos largos, solo os voy a contar que son dos aplicaciones, ¿vale? Porque la presentación es cortita, pero básicamente hay un plugin que se llama Your PDF, que básicamente te ayuda a subir PDFs y los procesa, y hay una aplicación que se llama chapsplitter.com que te ayuda a dividir los textos en cachitos y en prompts para que alimentar a la bestia, y así. Hoy en día puede coger textos grandecitos por encima de 8.000 caracteres, pero a partir de textos muy, muy grandes, PDFs de miles de folios, sería, ¿vale? O sea, está pensado de momento para textos más pequeños, ¿vale? Antes os he contado que había una limitación, es que ChatGPT solo aprende chat por chat, es decir, cada vez que abres un chat tiene un contexto diferente y tienes que volver a repetir si quieres que tenga ese contexto tienes que ir específicamente a la sala de chat que le has abierto anteriormente. Bueno, me pregunta Eric si le puedo repetir los plugins, aunque esto entiendo que os pasemos una presentación, pero básicamente el plugin para alimentar ChatGPT con textos largos en PDF es Ask Your PDF. Ask Your PDF es un plugin, ¿vale? Que se llama así. Y el otro no es un plugin, es un servicio web normal, gratuito, que se llama chapsplitter.com, ¿vale? Sí, perdón que te interrumpa, Ramón, pero sí, efectivamente, como has dicho, todas las personas que os habéis inscrito y que estáis asistiendo a este webinar, no os preocupéis porque os vamos a pasar después un recurso con una guía con todas estas aplicaciones de IA para recursos humanos y reclutamiento, así que lo vais a tener todo por ahí también. Genial. Entonces, como os comentaba, esa limitación inicial que tiene esta tecnología de que no recuerda el contexto hasta que no, que recuerda el contexto de chat por chat, pues hace relativamente pocas semanas, pocos meses, que de esto de inteligencia artificial es mucho tiempo, salió una funcionalidad específica de ChatGPT que se llama Custom Instruction, que básicamente aquí os pongo un ejemplo como activarla, te vas a Custom Instruction abajo a la izquierda, ¿vale? Y te aparecerá una pantalla así, ¿vale? Donde te explica cómo puedes fijar contexto y contenido, ¿no? En la parte de arriba, pues, le tienes que decir, pues, un poco qué quieres, o sea, ahora os pongo un ejemplo para que sea más sencillo, ¿no? Pero puntos de partida, pues, si estás trabajando en una empresa, tu departamento, cómo es tu compañía, etcétera, para que lo tengas siempre en cuenta. Y aquí abajo el formato que quieres que te dé. Pues siempre quiero que me des emails en alemán, siempre quiero que sean textos con mucho desparpajo porque mi compañía tiene ese estilo, etcétera, etcétera. De esta manera, siempre podemos fijar esta manera de pensar y estos contextos con ChatGPT para que lo tenga en cuenta en todas las interacciones, ¿vale? Como os he contado antes, y esto también parece una técnica básica, es importante aprender a conectar ChatGPT con otras aplicaciones. Básicamente se hace a través de la API, ¿vale? Esto de la API, para las personas que no son técnicas, básicamente consiste en conectar con un numerito largo una aplicación con otra, para que las aplicaciones se entiendan, y básicamente hay que hacer clic en ese link para sacar un número y cuando la aplicación nueva, pues por ejemplo, si conectáis ChatGPT con Google Sheets, por ejemplo, con el Excel de Google, dice, dame la API, pues tienes que ir a este link, coger la API de tu tal y la conectas, ¿vale? Plugins, que os lo he explicado. Esto de los plugins, que también me parece una técnica básica interesante para que tengáis en cuenta. Básicamente los plugins son como programitas que puedes instalar nativamente en ChatGPT para poder hacer interacciones y que tenga pues más poder y más fuerza, ¿no? Básicamente, pues necesitas que tenga una versión de pago, GPT-4, pues eso, hay una pestañita, como podéis ver aquí, en la que entras en plugins, luego lo instalas, ¿vale? Y luego una vez instalado, pues tienes que activarlo haciendo clic otra vez en GPT-4 y en
y pues activas en este caso Whimsical Diagrams, que es un plugin que a mí me gusta mucho, y a partir de entonces pues ya podrás interactuar con este diagrama, o sea, perdón, con este diagrama, con este plugin, ¿vale? Pues por ejemplo, si el plugin de Ask Your PDF, una vez que lo actives, pues te va a dar la opción de arrastrar un PDF y que lo chupe, ¿no? y que lo aprenda, ¿vale? O sea, otro concepto básico importante e interesante a tener en cuenta es la extracción de plugins. Hablando ya más, esto ya me he dejado de la parte más conceptual y de técnicas básicas y conceptos de ChatGPT e inteligencia artificial, entramos ya en terreno más de cómo esto funciona para reclutamiento y selección. Muchas veces esto de reclutamiento y selección hay gente que los considera sinónimos, ¿vale? Pero rigurosamente y para dividir un poco cómo podemos utilizarlos, pues yo os los voy a conceptualizar. Reclutamiento es la parte para atraer a un grupo amplio de candidatos, es decir, para que mucha gente esté interesada, y selección entre esa gente interesada, quedando con los mejores, ¿vale? Y me gusta mucho enseñar esta cadena de valor de Talent Acquisition, en la cual pues hay 3 grandes secciones que obedecen al reclutamiento, que son la toma de requisitos, la estrategia de inbound y de outbound con Purin y Richie. No os preocupéis que son muchas palabras raras y las vamos a explicar junto con sus aplicaciones en inteligencia artificial. Pero básicamente quedaros con que en reclutamiento vamos a hacer como 3 grandes bloques: toma de requisitos, inbound y outreach. Y en selección pues vamos a hablar de selección, ¿vale? Y aquí a partir de ahora vamos a ir cuadro por cuadro enseñándoos cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, ChatGPT y algunas otras aplicaciones pues para meter mano a estos asuntos, ¿vale? Toma de requisitos. Bueno, esto de toma de requisitos, si os dedicáis a recruitment, pues es la típica de llega el hiring manager o el jefe y te pide pues que le ayudes a montar el job, el proceso de selección, etcétera, etcétera, ¿no? Fase mítica y esencial en los que nos hemos dedicado alguna vez en este talent acquisition, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la IA en este aspecto? Pues básicamente os voy a enseñar como 4 casos de uso, ¿vale? 1, crear un guión para la reunión de toma de requisitos con el hiring manager, ¿no? Imagináis que, pues eso, que no sabéis muy bien cómo coger la información ni cómo estructurar una conversación con el hiring manager para saber cómo sacar un job, y después puedes montar un prompt de estas características, ¿no? Soy un recruiter y tengo una reunión con mi hiring manager porque me va a dar un rol nuevo para trabajar. Se trata de un ingeniero senior de JavaScript, créame un guión de preguntas para poder extraer toda la información que necesito, ¿vale? Y aquí te da unas pistas muy buenas, muy interesantes para poder ir a la reunión de una manera súper profesional y no tan intuitiva, ¿no? Pues ese es un ejemplo de uso que os puede servir para la toma de requisitos. Perdona, Ramón, esto lo interesante además es que nosotros vimos en su momento que usualmente está en las compañías donde hacen este tipo de procesos, que además es una cosa bastante importante, porque si no el reclutador no puede trabajar, el departamento de selección no puede trabajar, porque obviamente no conocemos todos los detalles de que cada hiring manager nos solicita. Nosotros nos dimos cuenta, claro, se puede incluso evitar, ya si queréis pasar al siguiente nivel, que no es solamente hacer cada vez que vayamos a hacer una toma de requisitos, preguntárselo a ChatGPT, es que podemos utilizar podemos luego tipar esto, ¿no? Es decir, ese guión podemos dejarlo estandarizado y para las siguientes aplicaciones siempre podemos hacer las mismas preguntas. Lo que va a cambiar son las respuestas. Nosotros, por ejemplo, tenemos el sistema el hiring plan que le llamamos, donde se hace exactamente esto que estás diciendo. Se define cuál es el guión sobre el que se va a trabajar la posición para poder tener esa información y lo hay asociado a flujos de aprobación. Pero que es interesante porque yo creo que lo más importante aquí es que hay muy pocas empresas realmente donde hacen este trabajo previo, que posiblemente tenga gran peso el que el proceso de selección salga correctamente, ¿no? 100%. De hecho, lo que acaba ocurriendo en el mundo real es que estas reuniones son, para hablar de este ejemplo, estas reuniones son mega informales, súper desestructuradas, y al final el recruiter se queda con 5 ideas y tiene que montar un Frankenstein, ¿no? O sea, yo siempre digo que lo bueno de ChatGPT es que está muy, muy nutrido de best practices para prácticamente cualquier cosa, incluida en este caso la toma de requisitos. Así que siempre que dudéis, os animo a que lo utilicéis porque es interesante. Más cosas en esto de la toma de requisitos. Pues oye, crear un job description desde el guión que nos ha dado antes, desde ideas sueltas o incluso desde cero, ¿no? ¿Quién nos ha enfrentado a este problema, no? Yo aquí os planteo pues, un caso no quiero dar caña a los hiring managers del mundo, pero un caso mítico en el que te da muy poca info, ¿no? Pues por ejemplo, crea un job description para este rol de JavaScript Senior. Mi empresa es una fintech,
necesitamos que tenga fuertes conocimientos en React, ¿no? Que son como píldoras de información que has ido sacando, ¿no? Que trabaje en colaboración con equipos multidisciplinares, en colaboración con un Product Manager. Como nice to have, sería interesante que esta persona tuviera buenos conocimientos de arquitectura y nociones de backend. En fin, cosas que puedes haber cogido ahí al aire sin una reunión chula, ¿no? Y aquí pues te monta un draft chulo, interesante de best practices para poder utilizar el job para buscar candidatos. Y que luego en las interacciones esto se puede ir siempre mejorando, se puede perseguir un tono específico, se puede perseguir un call to action específico, se puede ir, como decías tú anteriormente, puliendo para realmente llegar al resultado, porque a lo mejor el primer resultado que nos genera decimos es que nosotros como compañía no hablamos de esa manera, el wording no es adecuado como nosotros nos expresamos de cara a redes sociales, a portales de empleo y demás. Oye, pues este tipo de cosas se pueden conseguir. Y lo mejor de todo, tú decías antes algo, que es que una vez que le pillas el truco al prompt para llegar al resultado que tú necesitas, es replicable. Me refiero, cuando vuelves a ejecutar el mismo flujo, usualmente suele dar resultados similares en cuanto al tono, a este tipo de cosas, ¿no? A estilo, etcétera, etcétera. Fíjate, hilando eso muy interesante esa apreciación, Dimitri, pero hilando eso con lo que os he contado al principio, dices, oye, si ChatGPT tiene la capacidad de aprender, o sea, todo puede empezar por, le das un mail de cómo se escriben las cosas en tu empresa o un job. En plan, oye, ChatGPT, quiero que aprendas cómo son los jobs en esta compañía y este es el job. Y entonces el día que lo tengas que crear, ya vas a ver cómo crearlo, tienes esa plasticidad para poderlo crear. Así que sí, muchas posibilidades. También crear un proceso de selección. Oye, proponme una estructura, un proceso de selección para este rol, explicando en detalle las fases y el tipo de información, ¿no? Y te puede crear un proceso de selección chulo basado en buenas prácticas pues, para poder partir. Insisto, siempre hay que leerlo bien, darle feedback para sacar el mejor rendimiento, pero a nivel drafting y de proposición de buenas prácticas, pues es estelar, ¿no? En la toma de requisitos también está pues, la parte de, oye, a esta buena gente, ¿cuánto les vamos a pagar? Típica que te sale. Hay muchos estudios de mercado y muchas cosas, pero hay tecnologías de inteligencia artificial estilo Omni que son capaces de hacer un scraping por toda la información pública en Internet para hacerte un informe preciso de información de mercado. Entonces, en este caso, por ejemplo, oye, ¿cuáles serían los salarios de un ingeniero de JavaScript con React en España, Portugal y Grecia? Y aquí veis que empieza a scrapear información que está por Internet relacionada con eso y te crea un informe pues, con unos key takeaways, como el mercado indica que están estos salarios en España, en Portugal y en Grecia. ¿Vale? A mí me dicen que soy muy ChatGPT-centric, es verdad, pero cada vez hay más herramientas chulas e interesantes alrededor de la tecnología de inteligencia artificial y una de ellas es esta, que se llama Omni, chulísima, para sacar estudios de mercado, investigaciones de mercado, salario y esas cosas. ¿Vale? Toma de requisitos hemos terminado. Inbound, ¿qué es eso de inbound? Lo de inbound es todo lo que hacemos pues, para atraer, involucrar, deleitar candidatos, es decir, estrategias de comunicación, de crear artefactos para atraer candidatos a nuestros procesos de selección o a lo que queramos, ¿no? Aquí hay varias cosas. A mí la técnica que más, aquí os digo cómo menos puede la técnica, la inteligencia artificial, a mí la técnica que más me gusta ojalá me lo hubiera inventado yo. Hoy os voy a enseñar algunas cosas que he inventado yo, pero esta no, que se llama el Inspirational Board. Esto es una técnica que creó este señor que se llama Rob Lennon, que es para mí uno de los divulgadores más potentes de esta materia que hay en el mundo, que tiene unos cursos chulísimos que he ido haciendo sobre prompt engineering y esas cosas. El tío es especialmente bueno en creación de contenido, ¿no? Entonces él se inventó una técnica que se llama, él la llama Infinite Inspirational Board, la vamos a llamar Inspirational Board, que básicamente es una estrategia de prompting para conseguir un montón de ganchos para poder seducir a una audiencia tipo, ¿vale? Suena un poco abstracto, así que lo vamos a aterrizar, ¿vale? Pero básicamente estos son como los 3 puntos. Primero tienes que decir cuáles son los temas que más le preocupan a una determinada audiencia. Luego le tienes que decir en qué subtemas se podrían dividir estos temas, ¿vale? Te da 5, pues en qué subtemas, o ya te salen un montón. Y luego le dices, actúa como esta audiencia, quiero que me exprese sobre un tema y un subtema, o sea, sobre un tema bloque y un subtema relativo. 4 testimonios cortos, pero muy concisos, uno acerca de cuál sería tu principal miedo,
una vez que te has puesto en la cabeza de esa audiencia target, tu principal aspiración, tu principal objetivo y tu mayor frustración, ¿no? Entonces, aquí os pongo un ejemplo en plan de interacción, en plan, ¿cuáles son los temas que más le preocupan a los ingenieros de senior de JavaScript que estamos justo tratando hoy? Y te da, pues, 10 temas. Y luego le dices, oye, el primer tema, por no eternizarnos desafíos técnicos y crecimiento profesional, que es el primer tema, divídemelo en subtemas, ¿no? La complejidad de proyectos, la adopción de nuevas tecnologías, pues todos los posibles subtemas de ese gran tema, ¿no? Y luego el tercer prompt que os he contado, ¿no? El de, oye, desarróllame, actúa como ingeniero senior de JavaScript de cara a considerar un cambio laboral. Tema, tarea, quiero que me exprese, veis que tiene una estructura tipo Mega Pro, ¿no? Quiero que me exprese sobre este tema y subtema. Entonces hemos elegido uno de los temas y uno de los subtemas. 4 testimonios cortos, pero muy concisos, uno acerca de cuál sería tu miedo, otro tu aspiración, etcétera, etcétera. Y aquí se pone en la cabeza de esta audiencia y crea, pues, mi principal temor a conseguir un nuevo puesto es encontrar con proyectos que sean monótonos, en fin, típicas cosas que tiene un developer de estas características, ¿no? ¿Y para qué sirve todo este, en plan, Ramón, qué miedo nos estás contando? Esto es rarísimo. Pues básicamente, si tú creas una base de datos con todos los temas, todos los subtemas de esos temas y todos los sentimientos de cada uno de los subtemas, te van a quedar literalmente miles de testimonios de tu audiencia target. Y tú luego esos testimonios son utilizables de una manera muy chula, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Actúa como recruiter muy experto en crear textos atractivos para candidatos, crea un post de LinkedIn para promocionar una posición de ingeniero senior de JavaScript que pueda atraer a una persona que haya dado este testimonio, ¡pum! Y le clavas un testimonio. Entonces, la máquina construye un texto de inbound que busca sintonizar con tu audiencia target en base a un sentimiento que tiene sobre un problema. Es la hostia. Es la hostia. Yo os lo recomiendo probar. Esto al final, todo el tiempo está haciendo analogías todo el tiempo, tanto en el mundo de ventas como en el mundo de marketing, como en todo este tipo de cosas. Esto funciona, por ejemplo, al final lo que estás haciendo es como una estrategia de lookalike, que estás intentando decir, vale, cómo se comporta mi audiencia, de cierta forma, y cómo tengo yo que expresarme de cara a conectar con esa audiencia. Que esto usualmente cuesta mucho trabajo porque requiere experiencia, requiere ciertos conocimientos. Ahora con este tipo de herramientas podemos simularlo. Simplemente hay que saber, y esto es lo más importante. Lo más importante al final de todo es quedarnos con que haciendo las preguntas correctas, por primera vez de verdad, es decir, esto que siempre hablamos de, no, la persona que hace las preguntas correctas es lo más importante, pues sí, aquí efectivamente haciendo las preguntas correctas puedes llegar efectivamente al resultado que necesitas. Eso es. Así que insisto, para esto de inbound, esto lo he utilizado para un link de LinkedIn, o sea, para un post de LinkedIn, pero imaginaos para un hilo de Twitter, imaginaoslo para un script de un pequeño anuncio para Facebook Ads, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre intento, o sea, utilizando la máquina o la bestia para tener centenares de ganchos sentimentales, emocionales para enganchar a la audiencia en base a un problema que tiene. Así que Inspiration al Board, gran técnica que os recomiendo que utilicéis. Bueno, vamos siguiendo la cadena de valor, seguimos en la parte de recruitment. Ahora vamos al outbound, que es lo que mucha gente piensa que es lo único que hacen los recruiters, ¿no? Que es la búsqueda directa, ir a por candidatos al mercado. Lo del outbound yo lo divido como en dos grandes categorías. Uno, crear un pool o pooling de candidatos potentes, con técnicas de todo tipo para conseguir, pues eso, que en la pantalla te aparezcan los buenos, para luego la segunda parte, que es la comunicación proactiva o outreach. Evidentemente son dos partes muy importantes, ¿no? Si es capaz de construir pools muy limpios de candidatos mediante estas búsquedas, luego las comunicaciones a la fuerza van a ser, o sea, la eficacia de las comunicaciones va a ser más relevante y a la fuerza va a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, dividamos, el outbound para mí tiene esas dos partes, crear pools buenos y comunicación proactiva de la manera adecuada con ellos, ¿vale? Entonces, en esto de crear pools hay muchas cosas. Me consta que se están desarrollando tecnologías muy fuertes para transformar el esfuerzo que hacemos los recruiters hoy en día, que es una de las partes más gordas y más importantes, que es la creación de Boolean Search. Boolean Search es un concepto para crear códigos de búsqueda con operadores, con OR, AND, not, etcétera, para entrar en LinkedIn y transformar una posición en un código así de Boolean Search para que te salgan los candidatos buenos y ningún candidato malo. Que te salgan candidatos buenos es candidatos que pueden tener
el nombre que tú estás buscando con diferentes sinónimos, para eso sirve el OR. Candidatos buenos quiere decir que no te aparezcan recruiters que buscan eso, que buscan eso y lo tienen en el LinkedIn, pues para eso existe el NOT. O sea, tradicionalmente el dominio del Boolean Search ha marcado la diferencia para conseguir creación de pools de candidatos potentes, ¿no? Entonces, en la fase de pooling, ¿cómo nos puede ayudar ChatGPT a construir, ChatGPT, inteligencia artificial y otras herramientas de semi-inteligencia artificial para construir estos pools de candidatos? Pues os cuento 4 casos. Uno, hoy en día ChatGPT todavía no es muy bueno haciendo Boolean Search profesionales al 100%, pero sí es bueno creando sinónimos. ¿Vale? Entonces, si tú le dices una posición en plan, oye, ¿cómo se suele llamar un ingeniero senior de JavaScript? Y entonces te puede dar un montón de nombres para poder considerar a la hora de hacer Boolean. Esto todavía no está para hacer los sinónimos. Esto todavía no está para sustituir afortunadamente a un creador de Booleans expertos, pero puede servir como ayuda, como gancho para poder tener una inspiración en términos de sinónimos, ¿vale? Y aquí pues todavía no funciona bien, pero el día de mañana cuando te dé los sinónimos limpios, etcétera, pues le podrás pedir que te transforme una lista de conceptos, en este caso de nombres de una posición, en la parte de un string de Boolean relacionada con los OR, que suele ser la parte más buena, ¿vale? Esta sí que es de mi cosecha, ¿vale? Y es que también con ChatGPT puedes crear. Esto es una mezcla entre recruitment y Excel, ¿no? Con ChatGPT, pero me gusta mucho enseñar este ejemplo porque ejemplifica muy bien cómo le puedes sacar partida a cuestiones muy relacionadas con reclutamiento, ¿no? Tradicionalmente la gente de recursos humanos no somos muy buenos con Excel, ¿no? Nos cuesta y mi mujer es increíblemente fuerte en Excel porque es financiera, etcétera, y muchas veces digo, hostia, tengo que hacer esto, ¿me ayudas? Y me ha ayudado a montar cosas, modelos, etcétera. Pero aquí ejemplifico una cosa que hice que creo que enseña muy bien cómo se puede utilizar la potencia de ChatGPT para ser un coach, y es, oye, ayúdame a crear un Boolean Builder, ¿vale? Tengo un montón de conceptos. Esto vino, por ejemplo, porque estábamos buscando en Jovan Talent, que es la empresa en la que trabajaba antes, estábamos buscando candidatos que habían estudiado dentro de las universidades de Alemania, ¿vale? O sea, que son como miles, ¿no? Entonces yo cogí y le dije a ChatGPT, tengo una columna en Google Sheets con un listado de nombres, quiero tener esa misma lista en una sola celda con esta estructura A2 OR, es decir, la estructura típica del Boolean Search, así hasta a 422, que fórmula debo usar si estoy usando la versión española de Google Sheets. Entonces, partíamos de esta situación, ¿no? En la que tenemos aquí una lista en este caso, de empresas, y ChatGPT es capaz de darnos fórmulas que no son propias de una persona de recursos humanos a nivel de complejidad, que solo con meterlas, dando las instrucciones uno a uno, fue capaz de ayudarme a construir una máquina de Boolean Search, un builder de Boolean Search automático. Entonces yo tengo ahí un doc en el que en la columna A le pongo empresas o le pongo países o le pongo lo que necesite crear en Boolean, y automáticamente con las dos fórmulas que me ayudó a crear, pues puedo montar un sistema de Boolean Search. Como ejemplo de inspiración de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para esta parte de pooling, ¿no? No es inteligencia artificial, pero está bastante relacionada. Hay herramientas estilo Stackshare, que es capaz que tiene registradas todas las compañías que trabajan con determinadas tecnologías, ¿no? Típica cosa, por ejemplo, que hacemos muchos los reclutes de tecnología, ¿no? Planeito, ingenieros de Node, ¿no? Entonces, con esta tecnología, pues, podemos sacar la lista exhaustiva de empresas que trabajan en Node, y tener esa lista que puede ser muy útil porque a lo mejor estás buscando candidatos de Node de una manera específica. Entonces, si tienes la lista entera de todas las compañías que trabajan en un determinado país en Node, pues es una manera buena de hacer pool, ¿no? Una herramienta que a mí me gusta mucho y que luego la vamos a contar asociada también a esta labor es Clay. Básicamente Clay es una herramienta que te permite construir bases de datos y enriquecerlas, porque es como que scrapea de multitud de fuentes, entre ellas LinkedIn, pues para construir bases de datos de empresas o de candidatos target. En este caso vamos a hablar de candidatos, primero de empresas target y luego de candidatos target, y te ayuda pues a elaborar estas bases de datos y a tener información de negocio, o sea, información de inteligencia de negocio para tomar decisiones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hice fue sacar de esa lista de empresas que trabajaban en la tecnología que a mí me interesaba,
¿vale? A través de Stackshare. Alimenté esa lista a Clay. Y el otro asunto que necesitaba es que nos gustaban solamente candidatos que estaban en B2C, ¿vale? En compañías propias de B2C, porque era la realidad que queríamos abordar con estos ingenieros. Entonces, esta herramienta es capaz de, estando conectada a ChatGPT, a inteligencia artificial, como os he contado antes, vía API, fue capaz de segmentarme qué compañías de las que trabajan con Node son B2C. Esto, claro, lo veis en 20 compañías y dices, qué chorrada, Ramón, esto lo haces a mano y acabas antes, pero imaginas que son 10.000. Entonces, con una sola consulta es capaz de hacer esas segmentaciones. Entonces, que sepáis que para pooling hay herramientas que utilizan inteligencia artificial como Clay para hacer este tipo de segmentaciones que os pueden ser útiles. ¿Vale? Dejamos atrás pooling y nos vamos a outreach. ¿Qué es esto de outreach? Outreach es tocar candidatos, comunicarnos con ellos para que nos hagan casito y entren en el proceso de selección, ¿no? Básicamente, la mejor práctica, lo que está demostrado científicamente que mejor funciona para el outreach es la personalización. Es decir, vosotros como candidatos, si os llegan mails muy poco personalizados, y que veis que es muy template, dices, hostia, esto se está haciendo a todo el mundo, ni siquiera habrá visto mi mail, ¿no? Está demostrado científicamente que la personalización, y cuantitativamente que la personalización de outreach a candidatos hace que funcione mejor y tengas mejores resultados. Pero claro, hasta ahora la personalización estaba en el terreno de la artesanía, ¿no? Es decir, tenía que ser un recruiter muy experto en escribir un mail por mail, con un montón de artesanía y como os podéis imaginar, era muy difícil escalar. Os voy a enseñar cómo inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer esto de una manera más eficaz y sin gastar tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí os voy a enseñar un par de técnicas para utilizar inteligencia artificial para hacer un outreach personalizado de una manera más sencilla. Crear materiales de outbound. Aquí yo os propongo un mega prompt que diseñé yo. Esto sí que es de mi cosecha y estoy muy orgulloso, que sirve para tocar a candidatos de una manera personalizada, ¿no? Entonces, básicamente aquí propongo una estructura clásica de mega prompt. Persona actúa como un recruiter muy potente en crear estos mails. La tarea, en este caso le digo, tienes que pues eso es imperativo que crees un email muy personalizado, con un subject. Yo te voy a dar el CV en concreto en los siguientes prompts para que lo tengas, para que me hagas el mail y el subject basados en ese CV en específico. Y le digo, y tengo dentro de esta plantilla, tengo un espacio donde le copio y pego el job en sí. Le doy el contexto, el goal, el forma, todo muy pensado y muy relacionado para que me craftee, y perdón por la expresión, un mail muy personalizado candidato por candidato en base a un job y en base al CV del candidato, ¿no? Entonces, este Megapron ha sido brutal y ha funcionado genial y ya cuando os compartamos la presentación lo podréis utilizar. Jessica Fisher dice que si funciona mejor en inglés, sí, de momento sí, ¿vale? Pero no quiere decir que funcione mal en español, pero la finura de resultados es como que en español bueno, yo lo he probado solo en español y en inglés, que son los idiomas que manejo, ¿no? Pero los resultados en castellano, digamos que es como que consigue el 7,5 o el 8, y en inglés es cuando consigue la máxima finura. Así que no os animo a que lo utilicéis también en castellano si no queréis en inglés. Pero a mí incluso muchas veces lo que he hecho ha sido conseguir los resultados en inglés y luego, como ChatGPT también es muy bueno traduciendo, le he pedido que me los traduzca al castellano, ¿vale? Pero digamos que el framework inicial a día de hoy, a septiembre del 23, es el inglés como idioma máximo. Aquí os pongo un ejemplo de un mega prompt que construye una dinámica en la cual yo ya le he enseñado un determinado job en un canal y a partir de entonces yo le puedo ir pasando un candidato a otro canal. Pues imaginas que tengo un canal, una sala de chat para VP of Data. Entonces yo abro ese canal y le voy enseñando CVs y él me va crafteando un mail chulísimo que es copy-paste, súper personalizado y súper guay, ¿no? Por supuesto, hay que leerlo y hay que revisarlo antes de enviarlo, pero creedme que yo me siento muy orgulloso de este Megapron, que es de mi cosecha, porque funciona bastante bien. De una manera aún más masiva, y volviendo a Clay, como os he dicho, esta herramienta que es capaz de construir bases de datos y enriquecerla en base a adquirir información de diferentes fuentes, entre ellas LinkedIn, pues aquí, por ejemplo, os enseño un caso de uso en el cual tengo una lista de candidatos, de los cuales he conseguido que me saque, son candidatos de HR, ¿no? Que me saque su nombre de pila,
el título de su trabajo actual, el summary o el resumen, el about me que nos ponemos todos y la compañía en la que trabaja. Entonces, Clay, que está conectado a ChatGPT, mediante un prompt de estas características, incluso si lo amplío así, lo vais a ver mejor, mediante un prompt de estas características, en plan, soy un recruiter llamado Ramón Egea y trabajo como TI Manager en Jovan Talent. Estoy buscando un Talent Acquisition Manager para mi empresa. Crea un mail personalizado para un candidato que se llama First Name, ¿vale? Es decir, el First Name que tenía, el data point que tenía ese Excel que os he enseñado, cuyo puesto actual es Title, trabaja en Company y su resumen de carrera de LinkedIn es Summary, ¿no? De tal manera que esto coge candidato por candidato en base a estos data points y la máquina pum, 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 va creando emails personalizados para cada uno que son muy chulos. Aquí os pongo un ejemplo. Clay además tiene la capacidad de conectarse con sistemas de mail masivo para mandárselos individualmente uno por uno, ¿no? Lo cual, si os interesa, pues veremos en otra sesión. Pero básicamente os lo quiero ejemplificar como que existen herramientas potentes para algo que parecía increíble hace 2 años, ¿no? Mandar emails creativos y masivos a la vez, pues me parecía una contradicción o un oxímoron, pues hoy en día es posible. Ramón, ¿te parece si, sobre todo para bajarlo antes que pases a selección, ponemos un par de ejemplos prácticos de una de pooling y una de outreach directamente para que vean un poco cómo es que se vería esto en la vida real y no solamente una imagen, ¿te parece? Vale, pero eso dices que, o sea, ¿lo vas a plantear tú? Sí, muy rápido. Voy a vale, perfecto. compartir la pantalla con la presentación que vimos antes. Perfecto. Para que ellos vean, para que entiendan un poco el alcance. Creo que genera más un wow. Cuando tú lo cuentas está genial, pero creo que genera más un wow cuando la gente lo ve en la vida real, cómo funciona todo esto que decías de la interacción con LinkedIn y demás. No sé si me podéis... vale, vamos primero a hacer el ejemplo de lo que decía Ramón de pooling, ¿no? Cómo podemos extraernos y crear esa base de datos personalizada de manera natural desde LinkedIn directamente con herramientas como la que comentaba Ramón, para que veáis los wow, ¿no? Os pongo un ejemplo. Si yo voy al perfil de Ramón, ¿vale? En LinkedIn, porque quiero nutrir esa base de datos y quiero pillar toda la información, quiero crear ese segmento de base de datos con el que luego vamos a hacer alguna campaña de outreach, ¿vale? Yo veo que aquí está todo su perfil directamente, que estuvo trabajando en Jovan Talent, que es editor en HR Guru y demás, y esto nos lo vamos a llevar a nuestra base de datos, sea cual sea, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, yo simplemente clico aquí, digo, oye, quiero llevarme este candidato a la base de datos y automáticamente tenéis la posibilidad de importar toda esta información a vuestra base de datos directamente. Y de hecho, si vais a vuestra base de datos en tiempo real, tenéis toda la información de Ramón, ¿vale? Directamente extraída y no solamente eso, sino que además lo vais a tener por aquí. Déjame ver si lo tengo. Aquí está. Tenéis toda la información para hacer búsquedas y demás. De hecho, yo si busco, por ejemplo, personas que hayan trabajado en Jovan Talent, ¿vale? Directamente, pues lo único que tengo que decir, dame los candidatos que alguna vez hayan trabajado en Jovan Talent. Por aquí tengo a Ramón, ¿vale? Eso es una de lo que comentaba Ramón. Otra opción, obviamente, es luego que tenemos a los candidatos y hayamos creado los prompts con lo que decía Ramón a nivel de crear un email personalizado directamente para cada uno de los candidatos, simplemente tendríamos que seleccionar a todos los candidatos que quisiéramos. Ya esto, me refiero, para que veáis la potencia que puede tener crear, enlazar herramientas como la que estaba comentando para que veáis el resultado, lo que puede optimizar, ¿no? Podría seleccionar a 200 candidatos y decir, voy a enviarle un email de outreach, ¿vale? Y directamente, si antes, previamente, he creado el email con ChatGPT, con el prompt que os ha compartido directamente Ramón, simplemente cargo esa plantilla, por ejemplo, y automáticamente, en dependencia de las variables y el entorno que está manejando cada uno de los candidatos, podemos atacarlo de una manera mucho más personalizada, ¿vale? Es un ejemplo simplemente para que veáis en la práctica el impacto que podría tener. Genial. ¿Quieres contar también de Outreach, que lo habías mencionado, Dimitri? No, simplemente iba a decir Vale. simplemente que al final, una vez que tú tienes esta parte, creas el pooling de candidatos, luego tú puedes crear tu base de datos, está segmentada a tu manera, está toda la información extraída. Cada información extraída es súper importante porque te permite realmente parametrizar o personalizar cada uno de las herramientas que vamos a, de las mensajes que vamos a enviar y, por tanto, darle más contexto, por ejemplo, a ChatGPT a la hora de redactar un email.
Entonces, a la hora de hacer outreach, es decir, de atacar con outbound a candidatos, puedo hacerlo mucho más personalizado, pero en 3 segundos, ¿sabes? Eso es. Oye, si no os importa, por desengrasar, veo una pregunta de Josh Herr que dice, ¿amo ChatGPT de verdad? Podemos crear, porque me parece muy interesante, ¿no? Antes de pasar ya a la última sección, que es de selección, dice, de verdad podemos crear cosas fantásticas. Me encantaría que pudieran mencionar cuáles son las implicaciones éticas respecto a nuestros roles y empresas que debemos considerar y cuidar a la hora de usarlas. Es una pregunta buenísima, ¿no? Porque esto abre un nuevo escenario increíble en el que a lo mejor en el futuro interactúan robots con robots y seres humanos detrás, etcétera, etcétera, y el futuro en este momento, en mi opinión, está muy abierto. O sea, yo creo que en este caso hay varias consideraciones. La primera, la tecnología está yendo muy por encima, muy por delante de la regulación ahora mismo. Entonces, estas son tecnologías muy locas, muy complejas y las regulaciones legales de los países todavía no están llegando. Ha habido países como, por ejemplo, Italia, que le asustó que ChatGPT pudiera aprender y directamente lo baneó. Ha estado baneado durante unos años o durante unos meses. Pero esto está abocado a convertirse en una realidad y a que los gobiernos y las leyes pues, pondrán límites y cortapisas para que lo podamos utilizar adecuadamente. ¿Qué podemos, eso a nivel legal, qué podemos hacer a nivel moral hoy? O sea, yo creo que es un gran assistant y yo lo comparo muchas veces con lo que estábamos haciendo antes en Google. No, antes en Google ibas y decías, oye, quiero un mail muy bueno, que funciona muy bien de outreach, etcétera, para este tipo de candidatos, te lo daban, entonces lo elaborabas, etcétera. Esto es parecido, es adquirir lo que pasa que es una máquina que adquiere esa información y que es capaz de elaborarla para ayudarte. Entonces yo creo que a nivel desafío ético lo más importante es, uno, que todo lo que pongas en producción, por así decirlo, o sea, que todo lo que vas a utilizar con otro ser humano tenga una revisión humana, en cierta medida, para sentirte fiable y confiado para poder utilizar. Y dos, yo apostaría también por ser transparente. En plan, oye, somos una compañía que estamos powered by inteligencia artificial y lo utilizamos con cuidado en nuestros procesos, etcétera, etcétera. Y yo creo mucho en la transparencia, decir, oye, sí, efectivamente lo estamos utilizando con amor y cariño, pero parte de nuestros procesos están diseñados por una máquina o por un robot en este caso. Yo creo que por ahí van a ir los tiros en la parte legal, de compliance, incluso de ética. No sé si te ha servido, Josh, como respuesta, pero por lo menos esa es mi opinión. ¿Vale? Y por último, y sé que nos estamos prolongando un poco más de lo que es habitual en los webinars, pero pues contaros un poco sobre selección. Hemos hablado toda la parte de recruiting, esa de crear y de construir un pool de candidatos para luego tocarlos. Y luego tocarlos para o comunicarnos con ellos para que quieran formar parte de nuestro proceso de selección. Estamos muy felices porque tenemos un montón de candidatos, pero ahora hay que seleccionarlos, ¿no? Entonces, también la inteligencia artificial nos ayuda a evaluar los candidatos. Hoy en día, pues, como sabéis, en el mundo profesional pues hay entrevistas de trabajo, test, dinámicas de grupo, ejercicios prácticos, hay muchas herramientas y prácticas para poder seleccionar los candidatos adecuados para el puesto. Yo aquí os voy a enseñar algún par de ejemplos, de ideas, de cómo la inteligencia artificial ChatGPT nos puede ayudar a hacer esto más fácil. Una de las más clásicas, y cuando llegas a la inteligencia artificial, esta es como de las primeras que todo el mundo te cuenta, que es, oye, ayúdame a crear preguntas para un proceso de selección, ¿no? Esta es como si las primeras semanas en las que se popularizó ChatGPT, la gente que metió mano en HR, pues fue de lo primero que hizo, ¿no? Pues sí, es muy bueno. Fijaos, aquí le he preguntado que me haga preguntas para un Ruby on Rails, para un developer de Ruby on Rails, que es una tecnología para la que yo he trabajado mucho. Y te saca una batería de preguntas que, según mis amigos que trabajan en Ruby on Rails, son bastante buenas. Esto sin contexto alguno. Esta pregunta, pues imagina si le explicáis, oye, pues solemos hacer este tipo de preguntas, nos gusta este tipo de estilo, pues como hemos contado antes en la presentación, pues seremos capaces de afinar más. Es capaz incluso de ir más allá y decir, oye, dime posibles respuestas buenas que daría un developer senior, ¿no? Entonces es capaz de ayudarte a entender qué tipo de respuestas positivas puede dar un candidato y un recruiter cero experienciado o seasoned en una determinada tecnología va a poder ir a una entrevista de trabajo con los candidatos con preguntas buenas y sabiendo cuáles son las respuestas que más o menos son buenas. Evidentemente, esto la práctica, o sea, la práctica hace la profesión y hace la experiencia, pero estaréis conmigo porque es un tipo de apoyo, de herramienta muy chula pues para profesionalizar y para ayudar a la gente que no está experta desde un principio.
¿Qué más cosas hay en selección hoy en día? Pues hay herramientas como Cockatoo, que es capaz de, por supuesto, con el permiso por escrito del candidato, transcribir conversaciones completas para poder luego utilizar toda esa data, toda esa información, ya sea manualmente o sobre todo con inteligencia artificial. Imaginaos que tenéis una entrevista con un candidato en el que se hablan 50 minutos de infinidad de cosas. El hecho de no tener que tomar notas. Insisto, yo sé que esto tiene sus limitaciones legales y necesita el permiso por escrito del candidato, ¿no? Pero imaginaos un futuro en el que no necesitas tomar notas, puedas estar presente humanamente con la persona y sacarte más información y que la experiencia de candidato sea mucho mejor porque no estás ahí, clac, 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 y que la máquina sea capaz de transcribir toda esa información y luego poder ir a ChatGPT o derivados o semejantes a decir, oye, encuentra puntos de contradicción o hazme una síntesis de cómo el discurso de este candidato puede encajar con nuestros valores o con nuestros estilos de comunicación. O sea, las posibilidades que se abren son infinitas. Está Cockatoo, pero hay un montón de herramientas que os invito a que echéis un vistazo, siempre con la precaución de que para transcribir cosas necesitáis pedir el permiso de la persona entrevistada y no siempre la vais a tener. También hay herramientas como, o en este caso, un módulo de Talenteria que son capaces de ayudaros a escorear, que es una palabra un poco fea, pero a poner un número al nivel de adecuación de un determinado candidato en base a un job. Por ejemplo, subís una posición en LinkedIn y si os inscriben, calificar, como dice Josh, se os inscriben miles de candidatos y sabéis que la labor de filtraje y de limpia es muy exhaustivo y lleva tiempo y a veces, y la mayoría de las veces, a ver, los candidatos no son adecuados y tal. Pues herramientas estilo Talenteria te ayudan a enseñarte rápidamente los buenos en base a unos criterios objetivos con inteligencia artificial para poder darles respuesta antes y ser competitivos para poder meterse en el proceso de selección. En un entorno en el que el talento es sobre todo tecnológico y muy demandado, va todo muy rápido y es muy complicado, son herramientas que hacen uso de inteligencia artificial pues, para ponerlo más fácil y ser mejores, en este caso, seleccionados. ¿Vale? Yo, en principio, hasta aquí acaba, digamos, mi pequeña charla, ¿vale? Entonces, siempre me gusta dejar una pequeña sección y seguro que Dimitri quiere aportar. Pero digamos que esta parte del webinar está pensada, pues, oye, para preguntas, compartir ideas, apreciaciones, etcétera, etcétera. Y estaríamos, si queréis comentarnos cualquier cosa, pues encantados de verla con vosotros y vosotras. Muchas gracias, Ramón. Oye, yo tengo una pregunta por intentar romper el hielo. Al final has recorrido prácticamente todas las fases del proceso de un proceso de reclutamiento y selección, ¿vale? Y esto, obviamente, para alguien que ha visto el webinar y se está familiarizando con esto, es mucha información de golpe, ¿vale? Mi pregunta es, ¿por dónde empezaste tú a aplicarlo? Temas de inteligencia artificial en tu proceso de selección, ¿dónde empezaste a ver valor muy rápido y que de manera muy sencilla, así que la curva de aprendizaje fuera muy pequeña, para que nos podamos centrar, o quien nos esté escuchando se pueda centrar directamente en sacarle valor lo antes posible, ¿no? Y Vale. que luego vaya evolucionando poco a poco. ¿Dónde te centrarías? ¿En cuál de las etapas te centrarías? O sea, yo creo que lo mejor, o sea, la fórmula mágica para sacarle partido a ChatGPT es pensar, esto es no voy a ser muy concreto, lo siento, pero voy a ser, o sea, va a ser más filosófico, por así decir, pero práctico, ¿vale? Aunque sea contradictorio. O sea, yo creo que lo mejor es todas aquellas personas que estén ejerciendo su profesión, ya sea en recruiting o otras áreas de recursos humanos, que abran ChatGPT, fíjate lo que te digo, y le cuente sus problemas. O sea, es decir, en plan, oye, pues todos tenemos, los trabajadores cualificados como nosotros, gracias a Dios que trabajamos en una oficina y trabajamos con nuestro cerebro, pues nos pagan por resolver determinados asuntos en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a saber el problema que tiene cada uno. En plan, pues el problema puede ser no vienen candidatos buenos, mando cientos de mails y nadie me hace caso, no consigo leads, etcétera. O sea, un muy buen punto de partida para acercarse a la inteligencia artificial y encontrar su eficacia es contarle el problema a ChatGPT. Decirle, oye, soy un recruiter, me dedico a esto, estoy mandando ese tipo de mails, tengo muy pocos ratios de apertura, ¿cómo me podrías ayudar? Y la propia máquina te va a ir preguntando, oye, pues dime esto, oye, pues ¿por qué no pruebas esto? ¿Por qué no mides esto? Etcétera. Lo primerísimo que yo recomendaría es, uno,
ir a la primera parte de la presentación y ver los basics, los megaprompts, cómo funciona la tecnología de base, y luego ir a contarle tu vida, aunque suene un poco como el psicólogo, porque es capaz de resolver prácticamente cualquier problema o por lo menos darte ayuda. Entonces, más que un sitio en concreto, yo creo que lo mejor es ir, es como siempre dicen que a escribir se aprende escribiendo, pues a interactuar con la inteligencia artificial se aprende, o sea, a ser eficaz con la inteligencia artificial se aprende probando, escribiendo, pero básicamente con un foco o un mindset de solución de problemas. Tengo un problema y se lo cuento, vamos a ver cómo me ayuda, cómo me guía, etcétera, etcétera. Entonces, frameworks básicos que he contado y lanzarse al toro y con una mentalidad de problem solving, utilizar la inteligencia artificial como una persona súper inteligente, etcétera, suele ser, en mi opinión, el mejor punto de partida y es como yo empecé, por lo menos. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se convirtió en algo de tu día a día? Al menos a ver, algo. yo en mi caso es que soy, ya antes de ser profe de inteligencia artificial, llevaba muchos años siendo profe de sourcing y técnicas de headhunting avanzadas, ¿no? Entonces, yo soy un perfil un poco especial, no por nada, sino por puro friquismo, como dice Marina, ¿no? Porque a mí me gusta mucho esto. Entonces, en mi caso fue muy rápido, prácticamente un día. Vale. En el mismo día, en diciembre que salió esto, que no pude ni dormir de lo nervioso que me puse, cuando volví dejó mi mujer a la niña en no sé dónde y me puse, digo, hostia, vamos a ver, esto que tengo, cómo me puede ayudar. Entonces, en mi caso fue muy rápido. Vale. Pero cualquiera con esa vocación de problem solving y de poner una pequeña base como la que hemos enseñado puede acercarse a esto y sacarle rendimiento. Y Ramón, tú que has trabajado como recruiter sin IA y con IA, ¿has hecho alguna prueba sobre el tema del ahorro de tiempo, sobre todo, ¿no? ¿Has llegado a hacer alguna prueba Sí. de práctica, ¿no? Digamos, de cuánto tiempo me ahorro de verdad usando esto. Sí, a ver, no cronometrada, pero por ejemplo, yo he vivido situaciones muy concretas y muy específicas en las cuales, típico proyecto interno, justo el que os he mencionado, estamos buscando un determinado candidato muy cualificado, estamos usando un copy con poco ratio de apertura o poco answer rate, en plan, es que estamos escribiendo a 100 candidatos, nos están contestando muy pocos, no llenamos el pipe, no llegamos a tiempo y estamos jodidos. Entonces, claro, reimaginar un outreach mail súper profesional, eso te puede llevar horas. De darle una vuelta, de entender, hablar con otros compis que han utilizado en otros departamentos, o sea, incluso un recruiter muy experto con buen conocimiento en copy, etcétera, le puede llevar horas y horas. Yo me acuerdo una situación de negocio muy concreta en la cual estamos justo en eso, entonces nos sentamos con el hiring manager y dijimos, ¿cuáles son las claves de este rol? Dime 3. O sea, ¿qué son las cosas más gordas? Y nos dio las 3 claves. Le enseñamos un job outreach, o sea, un outreach message que estaba funcionando en otro departamento y le dimos un poco el conocimiento sobre los valores de la compañía y nos sacó un outreach email que subió el ratio de response de 12, creo recordar, a 58-60. Claro, eso a nivel humano hubiera sido, o sea, no lo cronometré, pero de una interacción de media mañana sacando 4 puntos de información y dárselo a la máquina y que la máquina te lo construya en un 90% la primera, a lo mejor con esas interacciones, luego el crafteo de ese correo, a lo mejor nos hubiera llevado fácilmente 10 veces más tiempo o 15 veces más tiempo. Es difícil de evaluar, pero en definitiva, sí. O sea, yo he encontrado... sí, he encontrado bastantes momentos en los que digo, es que esto es una cosa muy loca, en el que realmente esto nos está ayudando a hacer las cosas mucho mejor y mucho más rápido. Nos lanza Ramón David 3 preguntas, así que si te parece las vamos respondiendo una a una. La primera es ¿qué límites formales de longitud, niveles de anidación, etcétera, tiene una búsqueda booleana en LinkedIn? No sé el número, pero puedo hacer un cálculo porque un proyecto muy grande, hice un proyecto muy grande y creo que tuve que dividir 6.000 ORs en 4 trozos. Entonces, te diría, David, no lo tomes como ciencia exacta y te invito a que lo des una vuelta por ahí, pero hazte una idea de que más o menos son 1.500 sinónimos aproximadamente, ¿vale? No pondré la mano en el fuego, pero es un aproximado porque es que hice una búsqueda de 6.000, lo tuve que dividir en 4, me parece. Entonces, pero esto es en ChatGPT, no en LinkedIn, ¿no?
No. Me está preguntando, tiene una búsqueda booleana en LinkedIn. Entiendo que David García con LKD se refiere a LinkedIn. Porque claro, Okay. por muy grande que crees el boolean string, luego si es gigantesco LinkedIn no puede con él. Claro que sí. Vale. Entonces, Okay. creo que son los tipo 1500. Luego la segunda es las sentencias booleanas de las que hablaste se pueden usar en LinkedIn directamente. ¿Dónde? Pues por ejemplo, para un ejemplo de empresa, ¿no? Es decir, quiero buscar en determinados... A ver, no son preguntas de inteligencia artificial, son más de coaching, de recruitment, pero te las intento contestar. Pues, por ejemplo, si estás buscando en una empresa, si estás buscando sinónimo, en plan, quiero gente solo de estas 150 empresas, ¿no? Pues si tienes que ir a LinkedIn Recruiter y hay una sección de empresas y le tienes que meter todos los sinónimos en boolean con OR, ¿vale? Si es quiero solo el nombre, quiero solo personas que han tenido este nombre de puesto, pues tienes que ir a la sección en Recruiter Leader o en Sales Navigator, en la de nombre del puesto, y además deja que sea actual anterior, no solo actual, solo anterior, etcétera, etcétera. Y luego la tercera pregunta, para personalizar correos a candidatos de LinkedIn, ¿necesitas su cuenta de correo? Vale. A mí me gusta mucho SalesQL, la verdad. Esta es la que más me gusta. Tiene además una sección gratuita que te saca 50 mails personales al mes, y además luego si pagas puedes sacar, pues depende del plan, pero 1000 al mes o 2000 al mes o algo así. Últimamente también he visto que lo estaban haciendo bien estos chicos, que os pongo el link aquí también, que es una herramienta que también hace muchas cosas. Pero haciendo pequeños experimentos, tiene pinta de que estos lo van a hacer también bien. ¿Vale? Yo no, SQL lo he usado mucho y para mí son los mejores hasta ahora, pero estos chicos de RecruitGPT he hecho algunas pruebas y sacan los mails también muy bien. Entonces, tener en cuenta siempre que tiene consideraciones legales, etcétera, pero SQL dice que cumple con el GRPI y esas cosas. Pero en mi opinión, yo con la que más puedo poner la mano en el fuego hoy en día es con SQL, es la que más utilizo. He pasado yo una que es muy parecida a Service SQL, que funciona Luisa, bastante. ¿no? Sí, otra de las... No la he usado mucho, pero mis amigos míos la usan y les gusta. Entiendo que es igual de buena que SQL o parecido. En la sección de preguntas, que es que lo tenemos dividido en dos, Alejandro pregunta: ¿de qué manera podría ayudar la inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones sobre qué candidato elegir en términos de encaje en el puesto? ¿Podría relacionar la inteligencia artificial con métodos predictivos sobre el éxito en el match candidato seleccionado con el puesto y su desempeño? A ver, es una pregunta buenísima y complejísima, ¿no? Y que a lo mejor da para otro webinar. Básicamente, lo más potente y chulo que hay hoy en día en inteligencia artificial en relación a predicciones, a People Analytics muy avanzados, son herramientas estilo Notable o el Advanced Analyst de ChatGPT, que es un módulo que tiene, es un módulo especial que tiene, que no es un plugin, que es un módulo especial, en el cual si tú tienes bases de datos de candidatos con centenares de data points, es capaz de encontrar modelos de regresión para entender qué tipo de candidatos tienen éxito y cuáles se van, cuáles tienen mejores evaluaciones de desempeño, etcétera, etcétera. Es un problema de alta complejidad que daría para una charla de muchas horas, ¿no? Pero básicamente os pongo Notable. El problema usualmente, también respondiendo a Alejandro, en este tipo de problemáticas está en los datos, me refiero. En este caso específico que comentas, obviamente hay mucha información que se trata del contexto de la compañía en la que trabajes, del tipo de compañía, el tipo de cientos de parámetros que hay que tener en cuenta para que el modelo pueda tener sentido a la hora de predecir algún tipo de comportamiento luego después del proceso de selección, ¿no? Entonces, usualmente aquí está la complejidad, porque normalmente las compañías no tenemos el histórico, usualmente no tienen el histórico de esta información. Luego el histórico a veces no es relevante, es decir, no está correctamente segmentado y trabajado, ¿no? Este tipo de base de datos. Y entonces, obviamente, los resultados que se pueden esperar de este tipo de cosas es complejo. Lleva bastante tiempo hacerlo. Lo que pasa es que nosotros siempre decimos que al final... por eso yo decía, le preguntaba a Ramón lo del tema de la curva de aprendizaje. Creo que en muchas ocasiones, a veces
intentamos complejizar ciertas cosas que no estamos utilizando nada. Imagínate, estamos en cero y queremos pasar a veces a métodos predictivos, por ejemplo. Cuando a lo mejor por el camino hay algunos acercamientos que nos pueden ir llevando al sitio y a la respuesta correcta, ¿no? Y luego podemos ir, obviamente, mejorando y perfeccionando el modelo. Hay herramientas, por ejemplo, que basado en la información que tienen disponible, por ejemplo, skills, job description, información del contexto de la compañía de manera global, candidatos que han aplicado al perfil, etcétera, etcétera, son capaces de luego recomendarte a partir de tu base de datos los candidatos que mejor se adaptan a este tipo de... Es una herramienta de candidate scoring, de cierta forma. Lo que pasa es que lo que te decía es que simplemente mirarlo al detalle para entender qué tipo de información está teniendo en cuenta a la hora de aplicar este scoring. Y sabremos realmente cuán acertada puede ser esta información. Como quiera que sea, siempre va a ser más certero a no tener ningún tipo de información. Es una variable más. Claro, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, yo que llevo ya unos años en esto he seleccionado para empresas de todo pelaje centenares y centenares y centenares y miles de personas, porque soy muy viejo, no porque sea muy bueno. Al final el ser humano es tan voluble y los sistemas corporativos son también tan cambiantes y metamorfoseantes que es imposible que la inteligencia artificial garantice al 100% el éxito de un fichaje, ¿vale? Eso seguro, porque incluso con todos los datos del mundo, la compañía se transforma. Es decir, hay análisis chulísimos de People Analytics hechos por IBM, ¿no? En que buscaba cuáles eran las razones de gente de attrition, ¿no? De gente buena que se les iba con 100 data points por candidato, etcétera. Pero claro, la realidad, y hacía modelos de regresión chulísimos para entender cuáles las características típicas de los candidatos que no se van para luego darlos en los procesos de selección. Pero claro, incluso con esos modelos de regresión, que además la inteligencia artificial nos puede ayudar, luego es que la realidad de la compañía va cambiando. Es decir, y de repente entra un manager nuevo y eso no está en los datas, ¿no? No está en ningún data point, y de repente la realidad de qué tipo de perfil funciona y no funciona. Entonces, yo creo que lo bonito que tiene la inteligencia artificial para la buena toma de decisiones es que es un garante o es una referencia permanente de buenas prácticas en toda la cadena de valor. Entonces, si al final tú con inteligencia artificial, incluso sin ella, pero gracias a Dios podemos utilizarlo hoy en día, construyes procesos de selección donde la cadena de valor esté muy pulida y muy perfeccionada, el riesgo de que los fichajes te salgan mal es menor. Es menor, pero no es cero. Pero no es cero. Entonces, es un garante de que vamos por buen camino, pero la magia del ser humano y la magia del comportamiento de los seres humanos y de las compañías siempre va a estar ahí. Así que no, de momento no. De momento, ojalá existiera una tecnología para mirarle a los ojos directamente al candidato y saber si va a funcionar, pero eso, por suerte, más que por desgracia, por suerte, eso no va a ocurrir. Así que sí, garante de buenas prácticas, garante de tener todo pulidísimo, pero seguimos con la magia del ser humano detrás, caso por caso. Veo que Alejandro está escribiendo, no sé si tendremos alguna preguntita más, y si no, pues mientras tanto, por supuesto, daros las gracias a todos por haber venido al taller. Os animo a seguirnos a nosotros, a Biterbit, en redes sociales, porque estamos compartiendo mucho contenido y creando muchos eventos de este tipo, pues bueno, al final para intentar aportaros valor de verdad y no más ruido a los profesionales tanto de recursos humanos como de reclutamiento. Os animo también a seguir a Ramón, que como veis es friki, pero de verdad, y eso va a hacer que podáis aprender muchísimas cosas. Y nada, muchísimas gracias de nuevo. Como os hemos dicho ya, tendréis la grabación, tendréis esta pequeña guía de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos y reclutamiento, y por supuesto nos tenéis a nosotros a través de redes sociales y de todos los canales para responder cualquier duda que tengáis. Así que de nuevo, pues eso, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estéis, y buen día a todos. Gracias a todos. Gracias, Ramón. Gracias. Chao, muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Chao. Dimitri. Chao.